En este vídeo vamos a hablar de esqueletos, cómo se le ponen huesos a los objetos para controlar el movimiento de parte de esos objetos. Pero para entenderlo mejor, vamos a empezar por el concepto de emparentamiento, que ya lo tiene Unity, pero también está dentro de Blender. Imaginemos que este objeto lo queremos controlar a partir de otro. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear otro objeto que nos va a servir para controlar este cubo. Vamos a poner un empty. Vamos a ponerlo, por ejemplo, para entender mejor qué es lo que está pasando, lo vamos a poner aquí a la derecha de nuestro objeto. Vista frontal. Lo voy a bajar un poquito. Vale. Porque también tiene su importancia poner bien, poner donde queramos el objeto, como veremos ahora. Bueno, si queremos emparentar, lo único que hace falta es seleccionamos primero el objeto, luego el que queremos que sea el padre, y aquí dentro del menú, en objeto, buscamos parent, objeto. Ya veis que hay muchas opciones. Vale, ya está emparentado, lo vemos porque hay aquí una pequeña línea, no sé por qué coincide justo con el eje de aquí, enseguida lo veremos. Y la idea es que ahora lo que yo le haga al padre se lo hago al hijo. Entonces si yo el objeto, por ejemplo, padre lo muevo hacia arriba, el hijo se mueve hacia arriba, si giro alrededor del eje Z, el objeto gira alrededor también del eje Z, como si estuviera enganchado al objeto principal. Esto tiene importancia porque fijaros el tipo de giro que hace. Si quisiéramos que girara, dirá hacia dónde que gira sobre su propio objeto. Lo que es importante, vamos a quitar el padre. Vamos a... bueno, directamente lo que podemos hacer es mover el hijo. GX. Si lo hacemos coincidir, vamos a poner nuestro rayo aquí para ver que lo hacemos coincidir con el objeto. O sea, si ponemos el centro bien, la ventaja es que ahora si yo giro alrededor del eje Z, la sensación que tengo es que el objeto está girando. O sea, es importante que, si queremos dar esta sensación, que el centro del objeto coincida con el centro del padre. Bueno, vamos a quitar nuestro emparentamiento. Entonces parent, en este caso clear parent. Vale. Vamos a irnos a la derecha. Imaginemos que voy a desconectar un momento mi rayo X. Imaginemos que nuestro objeto es más complejo, que nuestro objeto es parecido a un brazo. Entonces, pues nosotros lo que tenemos es, vamos a extruir y vamos a volver a extruir. Intuitivamente lo que tengo es primero el antebrazo, el brazo, la mano, para que se note un poquito, voy a escalar un poquito aquí, un poquito aquí y aquí también un poquito, para que me da sensación de brazo. Bueno, el problema es cómo consigo yo emparentar, pero no todo el objeto. Yo lo que quiero es que este, por ejemplo, me controle solo el codo. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, lo primero que hace falta es definir lo que se llama un grupo de vértices. Los grupos de vértices se pueden utilizar para muchas cosas, pero en particular se pueden definir para luego definir emparentamiento no de todo el objeto, sino del grupo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar mi grupo, que va a ser el codo. Entonces en modo edición, por supuesto, para seleccionar tenemos que irnos aquí al triangulito verde, propiedades de malla, y ya vemos cómo nos deja definir grupos de vértices. Voy a definir un grupo y voy a llamarlo codo y lo voy a asignar. Los vértices que están seleccionados los voy a asignar. Para ver que todo está bien, lo que podemos hacer ahora es decir que nos seleccione justo los que pertenezcan a ese grupo. Ya vemos que efectivamente son los que me interesan. Bueno, la asignación o emparentamiento a nivel de vértices es un modificador. Luego el poner un esqueleto también es una variante del que vamos a ver ahora, una variante más potente, que también es un modificador. Entonces va a ser un modificador de mi objeto. Tenemos que irnos a modificadores y aquí seleccionar dentro de deform. Ya veis que aquí al principio tendremos nuestra armadura o esqueleto, después lo que se llama un gancho, que la idea es que esto va a funcionar como un gancho, de forma que todos los demás están enganchados a él. Bueno, pues para definir el gancho lo que hay que hacer es, en primer lugar, definir el objeto que va a servir como gancho. Podemos hacerlo, seleccionamos, y luego el grupo de vértices que van a estar enganchados, y ya está funcionando. Ahora cuando yo mueva este objeto, por ejemplo en el eje X, ya veis que no muevo todo el otro objeto, sino que lo que muevo es los vértices enganchados a él. Si lo giro, giran alrededor de él, y una vez más esto viene porque
Si queremos que esto funcione bien, el centro, el gancho debe estar en el centro de estos vértices para evitar problemas. Vamos a hacerlo, nos ponemos en vista superior, cogemos el objeto, lo movemos en el eje X. Tal y como está, como está enganchado, no me deja. Voy a quitar primero el modificador, voy a poner el centro en su sitio, va a ser más común. Vista superior, GX, ponemos el centro en el objeto. Y ahora que están en su sitio, volvemos a hacer lo mismo, cogemos esto, modificador tipo gancho, decimos que el objeto va a ser el empty y que el grupo de vértices va a ser el codo. Y volvemos a tener las mismas. Voy a quitar los rayos X. Si yo ahora muevo mi gancho, por ejemplo el eje X, veis que me sirve para, con el gancho, controlar parte del objeto, lo mismo que antes el panel me servía para controlar todo el objeto. Si yo escalo, por ejemplo, pues lo que pasa es que el codo se hace más grande, más estrecho, y si giro alrededor del eje Z, el codo gira sobre sí mismo. En cierta medida tenemos un primer hueso. Voy a cambiar el nombre de este objeto, en vez de esto lo voy a llamar pivote codo. Y vamos a hacer lo mismo, teniendo otro para controlar la mano y otra para controlar el brazo. Entonces voy a crear un nuevo empty. Lo voy a poner en su sitio igual que antes. Para este ejemplo no hace falta ser muy perfecto. GZ para que lo veamos un poquito mejor. Voy a activar mi rayo X y este lo voy a llamar pivote brazo. Y voy a hacer la misma idea. Primero necesitaré un grupo de vértices. Entro en modo edición, selecciono la parte de abajo. Este va a ser el grupo de vértices, podemos llamarlo hombro. Así que me voy a mi triangulito y le digo que quiero otro grupo que se va a llamar hombro. Voy a asignar los que tengo aquí y ahora me voy a ir, igual que antes, voy a añadir un nuevo modificador. Teníamos ya uno, pues vamos a añadir otro. Este hook le voy a llamar gancho codo, para luego no perderme. Pues voy a añadir, a minimizar, y a añadir otro modificador también tipo gancho, que lo voy a llamar, el gancho codo está bien, a este lo voy a llamar gancho hombro. Y dentro de mi gancho hombro, pues le voy a decir que el objeto que me lo va a controlar va a ser el pivote de todo el brazo y que el grupo es el hombro. Y una vez más, pues tenemos lo mismo. Ahora ya tengo dos vértices. Uno me controla los vértices de abajo, dos controladores, y otro me controla los vértices del centro. Voy a hacer finalmente lo mismo para los de aquí. Lo voy a llamar, a este grupo lo voy a llamar mano. Vamos a llamarlo principio mano. Vamos a añadir un nuevo grupo de vértices. Vamos a llamar mano. Que no se me olvide, lo voy a asignar. Y voy a añadir un último modificador que va a ser aquí. Vamos a hacer modificador tipo hook. Lo voy a llamar gancho mano. Y este va a tener como objeto, se me ha olvidado crear el objeto, perdonad. Vamos a coger, vamos a crear otro empty, vamos a ponerlo en vista superior en su sitio. Vamos a ponerlo un poquito más arriba, que coincida bastante bien con esto. A este empty lo voy a llamar gancho pivote mano, que estaba llamando todo pivote mano. Entonces, una vez que yo pienso que este es mi pivote mano, tenía en mi objeto, tenía mi mano con los vértices seleccionados, o sea que eso lo vuelvo a dar,
y me voy a mis modificadores y aquí tendré mi gancho mano que lo va a controlar el pivote mano y va a estar asignado al grupo de vértices de la mano. Y ahora pues igual que antes tengo 3 pivotes, uno me mueve estos vértices, uno me mueve estos vértices, uno me mueve estos vértices. ¿Cuál es el problema? Pues que realmente no funciona del todo así, falta algo más. Porque nuestro brazo es orgánico, y excepto para algunas animaciones que puedan servir, este vértice, cuando se mueve la parte del brazo, no solo se debería de mover esto, sino que se debería de mover todo lo demás. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es hacer alguna pequeña modificación. Lo primero que voy a hacer es emparentar quiero que el codo dependa del hombro, de forma que cuando el hombro lo movemos, movemos también el codo. Pues, esto es un emparentamiento normal. Objeto, parent, parent, tipo objeto. Y lo mismo, la mano quiero que dependa del codo. Así que cojo este y le digo que objeto, parent, quiero que mi objeto, que sea un emparentamiento de tipo objeto. Y ahora a ver qué es lo que pasa. Voy a ponerlo en vista frontal. Si yo muevo el hombro mueve el codo y el codo mueve la mano. Aquí nos encontramos con un error, y es que los vértices de arriba también son parte de la mano. Vamos a solucionarlo. Seleccionamos todos los vértices también de arriba. Esto va a ser parte de la mano. Entonces cuando yo me voy aquí, grupos de vértices dentro de la mano que también pertenezcan a la mano. Bueno, vamos a ponerlo en vista frontal. Lo que decía, esto es el hombro, el codo y la mano. Como el hombro, como esto depende, el codo depende del hombro, cuando yo muevo el hombro, muevo el codo. Como la mano depende del codo, cuando muevo el codo, muevo también la mano. Así que, si yo muevo el hombro, se mueve todo. Si yo giro, que es más habitual en si yo giro, ya veis que el brazo se mueve entero. Cuando yo muevo el codo se va a mover, pero no va a mover el hombro. Pero este no es el movimiento habitual. El habitual es el giro. Y finalmente, cuando muevo la mano, se movería sola, pero si la muevo, la giro, lo que hace es esto. Es decir, tengo un primer objeto que me controla todo el brazo, un segundo objeto que me controla desde el hombro hacia adelante y un último objeto que me controla esta parte. Entonces, si lo pensamos, esencialmente hemos hecho un sistema básico de esqueleto a base de 3 elementos de control, pero no es cómodo tener 3 elementos de control. Me gustaría tener uno, pero tampoco hay ninguna forma de ahora juntarlo en uno solo, porque al juntarlo en uno solo todos controlarían la parte de abajo. Y hay un segundo problema, que es que el giro no es del todo bueno. Si vemos al girar, esta parte no queda muy natural, y es porque, si lo pensamos, en nuestro caso hay vértices, por ejemplo estos de arriba, que dependen claramente de la mano, pero estos de en medio deberían de depender tanto del hombro como del codo. Finalmente, una vez que hemos entendido la idea, el último problema con nuestro sistema de esqueleto, pero con nuestro sistema de emparentamiento por pivote, es que este sistema no es del todo compatible con Unity. De hecho, si vemos cualquiera de estos emparentamientos, cualquiera de nuestros hooks, vemos que lo único que permite es exportarlo como una cosa que se llama ShapeKeys, de los que hablaremos en otro tutorial. Bueno, pues el sistema de esqueletos, para lo que sirve es para hacer este tipo de asociaciones de emparentamiento, o sea, a la misma vez este tipo de asociaciones de vértices a objetos, a la misma vez que el emparentamiento, de forma mucho más cómoda y sin necesidad de hacer nosotros los grupos de vértices, sino que los grupos de vértices nos los cree automáticamente Unity. Vamos a ver cómo hacer esto. Lo que voy a hacer es, en primer lugar, voy a borrar estos 3 hooks, voy a borrar también nuestros grupos de vértices y vamos a empezar los empty, tampoco lo necesito para nada.
y vamos a crear un sistema de esqueleto para este objeto y luego veremos cómo hacerlo para otros objetos más simples todavía que este. Cuando nosotros creamos este tipo de objetos se llaman esqueletos o armaduras. Entonces, si vamos a hacerlo, lo primero que vamos a hacer es crear una armadura. Cuando le digamos de crear una armadura, lo primero que creará será el primer hueso, el hueso principal, del que deben de depender los demás. Entonces, vamos a coger, y él le pone esta forma, se puede cambiar, pero en general, pues a mí personalmente me gusta. Vamos a moverlo. Igual que los empty, debemos de ponerlo donde pondríamos el primer hueso. Seguramente lo pondríamos aquí. Vamos a ponerlo en vista lateral. De forma que, si lo vemos, lo he movido antes un poquito sin darme cuenta, que quede lo más centrado posible. Este va a ser mi primer hueso del que van a depender los demás. Antes teníamos que hacer distintos emparentamientos, etcétera, que es más fácil. Primero vamos, todo aquello que salga, ahora veremos cómo hacer que salga un hueso de este, del final del hueso se considera que es hijo suyo. Entonces vamos a hacer que nuestro primer hueso llegue hasta donde debería empezar el segundo, que es el segundo objeto que controlaría la segunda parte de esta especie de brazo. En modo edición, he dicho antes probablemente en modo edición para cambiar la posición, la extrusión lo que hace es otro hueso que parte de aquí. Antes de ello le vamos a cambiar el nombre, y este de aquí, que era lo que antes llamábamos el hombro, pues vamos a volver a llamarlo hombro. Podemos ver aquí las propiedades tanto del esqueleto como del hueso. En el hueso pues lo vamos a llamar hombro. Nuestro primer empty. Cogemos y de aquí extruimos exactamente la misma extrusión que utilizamos para medular en el eje Z, y ya vemos cómo nos sale un segundo hueso que él ya lo ha creado de forma que esté emparentado al primero. Vamos a seleccionar el segundo hueso, vamos a decir que esto es el codo, y finalmente cogemos de aquí, del final del codo, volvemos a extruir y a este hueso lo vamos a llamar mano. Todo lo que tenemos es, antes eran 3 empties emparentados, ahora son 3 que él ha creado y que al crearlos él los ha emparentado. Luego veremos que efectivamente están emparentados. De hecho podemos hacerlo ya. A diferencia de los objetos normales que tienen modo objeto, modo edición, los esqueletos también tienen modo pose. Aquí lo tenemos, que permite mover los objetos. Y ya veis que si yo giro el primero, los demás giran con él porque están emparentados. Si giro el segundo, el tercero gira con él porque está emparentado. Si giro el tercero, puede girar libre. Exactamente lo mismo que teníamos con los 3 empties, solo que con 3 huesos. Vamos a decirle que haga todo el trabajo que pueda por nosotros. ¿Qué quiere decir todo el trabajo que pueda? Hay que crear los grupos de vértices, uno por controlador, uno por hueso, y ya puestos a ser posible asignarle los vértices. Para ello volvemos a coger nuestro objeto y nuestro esqueleto y volvemos a intentar emparentar. Y ya vemos que aparte de objeto nos dice que hay una forma de hacerlo con armadura. En cualquiera de ellos él va a crear los grupos de vértices. Va a crear un grupo de vértices para el hombro, otro para el codo, otro para la mano. Si nos resulta cómodo, podemos crear los grupos vacíos y después asignarlos nosotros. Vamos a hacerlo primero y luego lo probamos de otra forma. Si ahora nos vamos a nuestro objeto principal, vemos que él nos ha creado los 3 grupos de vértices. Pero, si entramos en modo selección, no hay nada asignado. Decimos, seleccioname los vértices del hombro, no hay ninguno, los vértices del codo, no hay ninguno, los vértices de la mano, no hay ninguno. Lo podemos hacer nosotros a mano. Podemos coger y decir los de la base, todos los vértices de la base, que vayan al hombro. Todos los vértices de medio, que vayan al codo. Y de aquí, vamos a ninguno seleccionado, de aquí para arriba, que vayan a la mano. Y hemos hecho en un momento lo que antes hemos tenido que hacer con 3 controladores, o sea, 3 pivotes, grupos, asignar, pues ahora funciona. Y si cogemos nuestro esqueleto y entramos a modo pose, lo que tenemos es que si giramos el primero, gira
todo el brazo si cogemos y giramos el segundo, gira solamente la parte asignada, y si giramos el tercero, ya vemos que giramos la mano. Lo que hemos hecho es el equivalente, exactamente el equivalente a lo que hicimos antes. Pero podemos hacerlo un poquito mejor, tanto en el sentido de que es más cómodo, como en el sentido de que hace un poco mejor los movimientos. Vamos a ponernos en vista frontal otra vez. Vamos a coger y vamos a quitar el emparentamiento. Parent, clear parent. Vale. Y vamos a volver a emparentar. Cogemos el objeto, el que va a ser su padre, su controlador, y cuando le decimos emparentar, le vamos a decir que él haga automáticamente los pesos. Él lo que va a hacer es para cada hueso asignarle los vértices que están más cerca. Entonces, si ahora nos vamos a nuestro objeto, vemos que volvemos a tener nuestro grupo de vértices, pero si entramos en modo edición, seleccionamos, decimos dime cuál es asignado, perdón, he hecho una tontería, seleccionar, ya vemos lo que él ha hecho. No ha seleccionado solo los de abajo, sino algunos más. Ahora veremos qué ventaja tiene eso. Si decimos cuál es asignado al codo, ha asignado toda esta parte, y si vemos cuál ha asignado a la mano, ha asignado toda esta parte. Curiosamente, digamos que ha hecho lo que nosotros hubiéramos hecho y un poco más. Al codo le ha asignado, al hombro nosotros hubiéramos asignado solo esto, él le ha asignado 3 niveles. Al codo, que nosotros le hubiéramos asignado solo esto, le ha asignado la parte de arriba, etc. Si ahora vamos a nuestro objeto y entramos al esqueleto y entramos en modo pose y giramos, vemos como el movimiento es ligeramente más natural que el que teníamos antes. Y es porque estos vértices de en medio lo ha hecho depender tanto del hombro como de abajo y hace que sea un poquito más natural. Hablaremos de esto un poco más cuando hablemos de esqueletos para personas. Bueno, pues ya hemos visto cuál es la idea de los huesos y cómo poner huesos. Vamos a ir ahora a un ejemplo más simple en el que vamos a poner huesos a un objeto sencillito y vamos a ver para qué nos puede servir. Aquí tenemos, cuando me abra el ejemplo, aquí tenemos una mesilla. Esta mesilla está formada por una mesilla en sí que no se va a mover y dos partes de la mesilla que sí se van a mover. Si entramos en modo edición, le seleccionamos y seleccionamos el cajón y su manecilla, nos gustaría poder tirar de esto hacia adelante y abrir nuestro cajón, por ejemplo hasta aquí. O nos gustaría coger esta parte y girarla alrededor del eje Z de forma más cómoda, no así. Bueno, pues vamos a hacer esto utilizando huesos. Primero es que siempre va a haber un hueso principal que corresponda a todo el objeto, tanto lo que se mueva como lo que no. Y luego debemos de poner huesos correspondientes a lo que queramos mover. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es crear el hueso principal. El hueso principal esencialmente no depende mucho de dónde esté, pero es cómodo por lo menos ponerlo para que luego el giro nos resulte el más natural. Una forma de hacerlo, aunque no es tan inmediato, es ponerlo en el centro del mueble. Como veremos luego, podemos mover los huesos sin necesidad de claro, querríamos que el segundo estuviera aquí para poder girar. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ponerle un hueso. Añadimos una armadura. Aquí nos la ha puesto. Y yo lo voy a poner, este es mi hueso principal. Voy a intentar ponerlo, que no sirva para mucho, lo más centrado posible. Me gusta ponerlo en la parte de atrás del objeto. Y voy a activar los rayos X. No estoy en modo sólido, pero eso no me estaba funcionando. Tenía modo texturizado. Vale, aquí tenemos en vista lateral, aquí tenemos nuestro hueso. A este hueso, igual que antes le voy a poner nombre para luego no perderme, lo voy a llamar mueble.
Y por comodidad, voy a pensar que en modo edición lo voy a poner para que pille todo el mueble, realmente no es importante. Necesito un mueble para controlar el cajón. Lo que voy a hacer es selecciono mi vértice de arriba y extruyo. Intuitivamente el hueso del cajón debe de pillar el cajón, así que voy a coger y voy a extruir hacia el eje. Y tenemos un problema, y es que este hueso no está donde a mí me gustaría. Puedo bajarlo, y otra posibilidad es coger este hueso y dentro de ese poder moverlo, desconectarlo, que es dentro del parent de este hueso. Puedo decir que me lo limpie, o sea que no tenga padre, pero cuando le pregunto me dice si lo que quiero realmente es quitarlo o solamente desconectarlo. Voy a decir que quiero desconectarlo, si el hueso principal sigue siendo su padre, pero lo puedo mover de forma independiente. Lo puedo poner aquí, y aunque no es necesario, pero intuitivamente lo voy a poner. Fijaros cómo sigue la línea indicando que sigue siendo su padre. Vale, pues aquí tenemos nuestro hueso controlando el cajón. Vamos a crear otro hueso que nos va a permitir controlar la puerta. Para ello voy a crear otro hueso y luego lo pondré en su sitio. Cojo, extruyo, principio en y no es como a mí me gustaría. La idea es que esto debería controlar la puerta. Yo me imagino el hueso así en horizontal y moviéndose a partir de su pivote. Vale, pues vamos a intentarlo. Lo primero es seleccionar mi cierto, se me olvidó ponerle el nombre al segundo hueso, lo voy a llamar cajón, y al de arriba lo voy a llamar puerta. Los nombres no son importantes, pero luego nos aclaran bastante a la hora de hacer las animaciones. Bueno, ya tengo mi voy a hacer mi armadura, voy a coger y voy a parent, clear, pero no quiero realmente clear, sino desconectar. Entonces este hueso debería estar un poco más acá, y si lo vemos en vista superior, rotado en el eje Z. De hecho podemos hacerlo exacto, rotamos en el eje Z 90 grados, es menos 90, rotamos en el eje Z menos 90 grados, y ya está preparado para ponerlo donde yo quiero que esté. A mí me interesa el pivote. Voy a desconectar aquí otro eje. ¿Sí? A ver cómo lo hago para verlo bien. Voy a moverlo hacia adelante. Lo que quiero es que esté exactamente donde quiero que gire. Entonces en vista frontal, si me veis desde aquí, es de donde debería de girar el hueso para abrirme la puerta. Y en vista lateral lo voy a poner también pegadito. Y fijaros que luego arreglar incluso con los huesos esto de que la puerta se me ha quedado un poco fuera. Vale, pues ya tenemos nuestros huesos. Podemos otra vez ir a nuestro modo transparente y tenemos nuestros huesos que controlo. Vamos a asignar. En este caso, claro, no es tan sencillo. Yo lo que quiero es que casi todo dependa del mueble principal, pero que el cajón dependa del cajón, etcétera. Bueno, pues vamos a hacerlo. Ya que te haya el modo transparente, voy a seleccionar mi mueble, voy a seleccionar mi esqueleto y voy a decir que quiero que me lo emparente. Objeto, parent, tipo huesos, tipo armadura. Pero no le voy a decir que intente asignarme a cada hueso lo más cercano, porque posiblemente él se va a equivocar. Que me cree los huesos que ahora me ocupo yo. Vale, pues él me lo habrá creado. Y ahora me voy aquí, me encuentro con mis 3 huesos. Lo primero que hacer es coger y no todo, sino esta parte del mueble, esta parte y las patitas son la parte del mueble que no se mueve. Pues esto es lo que debe de depender claramente del mueble. Con respecto al cajón, tanto el pomo como el cajón deben de depender del cajón, y finalmente la mesa, la parte esta y el tirador deben de depender de la puerta. Asignados están. Ya podemos probar si nuestro el esqueleto funciona. Vamos a irnos a modo transparente, porque si no, no lo vamos a ver. Vamos a seleccionar nuestro y vamos a entrar en modo José y vamos a ver, quitamos el modo transparente, vamos a ver qué pasa cuando yo giro alrededor del eje Z este hueso. A ver, perfecto, la puerta se me abre.
Si yo en vez de eso selecciono modo transparente, selecciono el cajón y lo muevo hacia adelante, el cajón se me abre porque depende de él. Pues perfecto, lo que yo quería. Voy a arreglar un poquito las cosas. Voy a mover hacia atrás este hueso. Bueno, no hace falta, luego lo puedo hacer en modo... Bueno, ya lo tenemos prácticamente todo hecho. Ya tenemos nuestro hueso y nuestro esqueleto. En el siguiente tutorial lo que veremos será cómo pasar esto a Unity y cómo dentro de Unity hacer una animación de abrir puerta, hacer una animación de cerrar puerta, hacer una animación de abrir cajón y de cerrar cajón, y cómo poder utilizarlo dentro de Unity con cualquier tipo de programa.